Bueno, un poquito estamos viendo el análisis de lo que son el Estatuto de Cochabamba, algunas observaciones de lo que es el estatuto, qué dice el estatuto, algunas observaciones que se dieron en su momento. Bueno, más otros pequeños detalles que lógicamente dieron por tierra este estatuto sin haber nacido, ¿no? Por ejemplo, también el artículo 6 nos habla sobre el idioma como parte del acceso e identidad cultural. Son idiomas del departamento de Cochabamba: el castellano, el quechua, aymara, yuracaré, yuqui, mocetén, mojeño trinitario. Son idiomas de uso oficial del gobierno autónomo departamental, el castellano y el quechua, simplemente. Ahí se determina, no sé si alguna, creo que alguno de ustedes me dijo que se debería hablar dos idiomas, ¿no? Eso ya está obligado por la Constitución y también por este estatuto, bueno, en su momento si se hubiera aprobado, ¿no? Tendríamos que hablar todos quechua y castellano, especialmente los funcionarios públicos. Bueno, vamos viendo entonces lo que nos corresponde al día de hoy. Pero vamos adelantándonos hasta donde habíamos visto la anterior clase. Hemos visto todo esto. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Esto ya es un poco reiterado. Aquí vemos una gráfica de lo que es Bolivia, el gobierno central por encima y las autonomías departamentales, regional y municipal, digamos, en la misma dimensión, por debajo del gobierno central, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto esto, ¿no? Denme un segundito, voy a buscar las diapositivas. Ya, ahora vamos a ver cómo están organizadas estas autonomías, tanto la departamental, la regional y la municipal. Vamos a ver sus órganos de gobierno
de las 4 diferentes tipos de autonomías. Si recurrimos a la Constitución Política del Estado, nos habla sobre el órgano ejecutivo del gobierno autónomo. A ver. Ya. Nos iremos a la Constitución Política del Estado. Perdón, un segundito. Ya. Ahí tenemos la Constitución Política del Estado. Vamos a ir revisando cómo están conformadas estas autonomías. Vamos a deducirlo acá. Nos vamos a la parte tercera. Estructura, organización del territorio del Estado plurinacional. Organización territorial del Estado, título primero. Capítulo primero, disposiciones generales. Si alguien me ayuda, por favor, a dar lectura para que yo pueda ir explicando. Jorge, ¿me puede ayudar usted? Doctor, ¿qué artículo? Estoy mostrando. Capítulo primero, ¿no? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ya, por favor. A ver, artículo 269. Artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Parágrafo segundo. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Parágrafo tercero. Las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y las condiciones que determinen la ley. Ya. En este artículo podemos observar la identificación de la división geográfica de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, de lo cual rescatamos los departamentos, los municipios y los territorios indígenas. Aquí nos habla un poco de las regiones porque obviamente no había regiones a momento de la promulgación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero sí nos habla de diferentes otros tipos de organización. El parágrafo segundo nos habla sobre la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales. Ahí sabemos muy bien que pueden modificarse de acuerdo a lo que la misma norma nos permite. Ahí tenemos la creación de la región como una nueva organización territorial y mantenemos las departamentales, regionales, esta nueva, municipales y los territorios indígenas
los cuales reconoce también la Constitución sus autonomías. Acá en el párrafo segundo dice, las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y las condiciones que determina la ley. Esto lógicamente en marco a lo que es la ley marco de autonomías, la posibilidad de creación de estas regiones autónomas para buscar los fines que la norma persigue, ¿no? Mejorar su situación, tomar las riendas de su región. Artículo 270, por favor. Jorge. Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación, lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución. Si recordamos lo que habíamos leído, lo que son los estatutos autonómicos que se presentaron para su aprobación, es lo mismo que dice este artículo 270, ¿no? Que en el estatuto lo tenía como el artículo número 3, ¿no? Que reconoce los principios. Hemos analizado estos principios, continuaremos. 271, por favor. Artículo 271, parágrafo primero. La ley de marco de autonomías y descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Parágrafo segundo. La ley marco de autonomías y descentralización será aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya. Bueno, aquí vamos a rescatar de que la ley marco de autonomías, ¿no? Un poquito una contradicción, no sé si se dan cuenta. La Constitución Política del Estado es de febrero del 2009 y la ley marco de autonomías es de diciembre de 2010. O sea, se adelanta en el tiempo la Constitución y establece que va a haber una ley marco de autonomías. Bueno, y descentralización será aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dentro de la lógica ya estaban supeditando a una aprobación de una ley marco de autonomías para que rija los caminos de los diferentes tipos de autonomías que iban a nacer, ¿no? Sería así, el 2010 nace la ley marco de autonomías. ¿Ya? 232, por favor. Natalie, dale, vamos. La autonomía implica la elección directa de las autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobernación autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Ahí hemos visto que la Constitución, la Ley Marco de Autonomías, reconoce pues a la posibilidad de elegir a sus autoridades como una muestra clara de poder seleccionar a las personas más idóneas que lo lleven a sus fines.
administrar sus recursos económicos, siendo que autonomía se refiere a un autogobierno, una autoorganización y una autodeterminación. Es importante pues de que puedan determinar en qué se utilizan los recursos de las diferentes autonomías. Entonces acá existe una aceptación de que van a poder manejar sus recursos económicos. El ejercicio de sus facultades legislativas es la creación, modificación, extinción de normas, leyes a nivel del territorio de cada uno de los gobiernos autónomos. Esto lógicamente hace de que podamos observar una autonomía plena dentro de una lógica de una autodeterminación, elección de autoridades, administración de los recursos y poder autonormarse, ¿no? Pero una dependencia del gobierno central. Artículo 273, por favor. La ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones, territorios indígena, originario, campesino para el logro de sus objetivos. Ya, ¿qué son las mancomunidades? Son los acuerdos que llegan entre lo que pueden ser los municipios, las regiones y los territorios indígenas para trabajar en su conjunto. Antes de la aprobación de la Constitución Política del Estado ya se trabajaba a nivel de los municipios en algunas mancomunidades. Por ejemplo, aquí tenían del Valle Alto, por ejemplo, del Cono Sur, había la mancomunidad del Caine, ¿no? Que obviamente se iba trabajando entre varios municipios para buscar fines comunes. Pero acá la Constitución va reconociendo la posibilidad de un trabajo conjunto de municipios, regiones y territorios indígenas, ¿no? 274, por favor. En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referéndum. Ya. Aquí hay una observación que quiero que tomen en cuenta. Efectos. ¿Qué? Efectos. No. Y consejeros departamentales, ahora que no hay. Ya, no necesariamente. Les comento de que había la posibilidad de transformar las autonomías departamentales en departamentos descentralizados. ¿Ya? Es decir, dar un paso hacia atrás en las autonomías, ¿no? Pero sin duda, dentro de lo que es la lectura de las autonomías, parecería que habría un error, ¿no? En el cual debería decir en los departamentos autónomos se efectuará la elección de prefectos. Ya no se eligen prefectos, se eligen gobernadores. Consejeros departamentales no hay, son asambleístas departamentales, ¿no? Entonces, había ciertas ideas de cómo iba a ser las autonomías. Entonces, en este artículo podemos ver, digamos, cierto conflicto de consecuencia de lo que serían las autonomías. Pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Artículo 275, por favor. Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de estatuto o carta orgánica, que deberá ser aprobado por 2/3 del total de sus miembros y previo control de constitucionalidad. Entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo
aprobatorio en su jurisdicción. Ya. Ahí vemos cómo debería elaborarse, quiénes deberían elaborar los estatutos autonómicos. Si en algún momento podríamos determinar quiénes son los culpables o por qué no hay estatutos, tendríamos que preguntar a estas personas, ¿no? Porque ellos son los que deberían elaborar. En el caso, como se ha reprobado este referéndum, no se ha aprobado este estatuto, esos deberían trabajar nuevamente, ¿no? Para la elaboración de los estatutos y poder hacer un trabajo coordinado, ¿no? Con las diferentes organizaciones, consensuar. Y después de tener un proyecto, tendrían que votar dentro de la asamblea para aprobar y después mandar a las instancias pertinentes, como es el Tribunal Constitucional, quien va a determinar si está en marco de la Constitución, la ley marco de autonomías, y proceder a lo que es el referéndum para su aprobación. Pero vemos nuestra realidad, ¿no? Desde el 2015 hasta la fecha han pasado 5 años más y no se ha presentado ningún otro proyecto de estatuto autonómico. Artículo 276, por favor. Artículo 276. Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. No estarán. Entonces, bueno, ahí está claro, no hay subordinación ni de ninguno de los 4 tipos de autonomías, son independientes y tienen la misma altura. Lo único, tienen una dependencia lógica del gobierno central. Ahora vamos a ver qué son las autonomías departamentales. Por favor, artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental, en el ámbito de sus competencias por un órgano ejecutivo. Ya. Ahí vemos que el órgano ejecutivo está representado por el gobernador, el órgano legislativo por la Asamblea Legislativa Departamental, conformada por asambleístas por territorio, por población y indígena, originario y campesino, ¿no? Entonces, esa es la estructura del gobierno autónomo departamental. Ahora, el órgano ejecutivo, que es decir, el gobernador tendrá pues a su cargo también las diferentes directores y unidades dependientes de la gobernación para que puedan desarrollar sus actividades. No se establece cuáles son estas direcciones ni unidades en lo que es la Constitución ni en la Ley Marco de Autonomías, lo deja un poco a su disposición y discrecionalidad para la creación, modificación o reestructuración de las direcciones, ¿no? Siguiente artículo, por favor. La Asamblea Departamental estará compuesta por los asambleístas departamentales elegidas y elegidos por la votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria, y por las asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. Ya. A los asambleístas se eligen por voto universal, dentro de lo que es el territorio y por población, a excepción de lo que ya habíamos visto, los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que van a elegir a sus asambleístas representantes de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales, que esto obviamente va variando de acuerdo a lo que ellos van decidiendo.
¿Se acuerdan? Les había comentado cómo fue la elección. Perdón, la primera elección de los asambleístas indígenas, originarios y campesinos fue de mutuo acuerdo entre los pueblos yuquis y yurácares para alternar, ¿no? La primera elección fueron los yuquis, la siguiente los yurácares, y bueno, supuestamente en esta elección, si es que han mantenido, la verdad desconozco porque ya no trabajo hace tiempo en la corte, tendrían que haber vuelto los yuquis como asambleístas, ¿ya? Parágrafo segundo, por favor. La ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística, cuando son minorías indígenas, originario-campesinas, y paridad y alternancia de género. Los estatutos autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. Ya. Dice que tendrá que elegirse asambleístas según su territorio y su población. Esto, lógicamente, está, bueno, actualmente, como no hay estatuto autonómico en el departamento de Cochabamba, se realiza conforme a lo que son la ley marco de autonomías. Vamos a ver cómo se planteaba la ley marco de autonomías, la elección de sus asambleístas. Dice, la Asamblea Legislativa Departamental estará compuesta, artículo 17 era, ¿no? Del proyecto. Artículo 17, composición. La Asamblea Legislativa Departamental estará compuesta por 34 asambleístas, 16 asambleístas por territorio elegidos o elegidos por cada provincia y en calidad de alternancia de género. ¿Qué quiere decir esto? Un asambleísta por cada una de las 16 provincias del departamento de Cochabamba. Si el titular era hombre, el suplente necesariamente debía ser mujer. O viceversa, ¿no? Si el titular era mujer, el suplente era varón. Ahora, aquí hay una cuestión, ¿no? No hay la posibilidad de garantizar mismo número de asambleístas hombres como mismo número de asambleístas mujeres. Esto en temas de las provincias no es posible. ¿Ya? Numeral 2. 16 asambleístas por población que igualen al número de asambleístas por territorio asignados por cocientes naturales y en paridad y alternancia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que por cantidad de población también se iba a designar asambleístas, en 16 asambleístas. Esto dentro de una lógica, si nos damos cuenta, las ciudades capitales, Cercado, Quillacollo, Sacaba, que son los municipios donde hay mayor cantidad de personas, ¿no? Tendrían mayor cantidad de asambleístas por población. Numeral 3. 2 asambleístas por minoría indígena, originaria y campesinas en representación de los pueblos indígenas originarios. En esta se planteaba 2 asambleístas. Actualmente solo se elige a uno, a un titular y su suplente. En ese estatuto se planteaba a complementar, ¿no? De 1 a 2. Parágrafo segundo, continuando el mismo artículo de la composición. Dice, los y los asambleístas por territorio y población son elegidos o elegidas mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, obligatorio, y los asambleístas de pueblos indígenas, originarios y campesinas mediante sus normas, procedimientos propios. Ahí se determinaba en este estatuto autonómico cómo iban a ser electos, ¿no? Parágrafo tercero. La mitad del número de asambleístas titulares y suplentes serán mujeres y la otra mitad varones. Eso realmente era inaplicable porque la verdad, ¿cómo poder garantizar
que sean en 50% de hombres y 50% mujeres. Tendríamos que digitar, si vale el término. Porque, por ejemplo, si ponemos un ejercicio, a ver, vamos a poner una pizarrita. Acá tenemos, ¿ya? Son 16 por provincias, ¿no? Y 16 por población. Y 1 indígena. Aquí estábamos hablando de titulares nada más, ¿no? Porque sabemos que cada uno de los 16 tiene su suplente, cada uno de los 16 tiene su suplente. Aquí cada uno de los del 1 indígena tiene también su suplente. En realidad actualmente serían 32. 32, ¿no? ¿Sí? Serían 33 Sí, asambleístas. 33, no conté el 1. Perdón. 33. A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿No? A ver, quisiera ver cómo podríamos señalar, porque aquí dice, la mitad del número de asambleístas titulares y suplentes serán mujeres y la otra mitad varones. Podríamos ver de que aquí en las provincias sean varones. A ver, está mi letra. ¿Siguen con la hoja o ya se ya. Aquí tendríamos que ver que estos sean hombres, los titulares, y aquí por población sean mujeres. Esa sería, digamos, la única forma. Pero sabemos que partidos políticos, los partidos políticos, agrupaciones y pueblos indígenas, o perdón, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, siempre ponen a sus candidatos por cada una de las provincias y también en listados de población. Cuando tenemos aquí listados de población, normalmente el primero puede ser hombre o puede ser mujer y el siguiente tendría que ser mujer. Entonces, ahí si vemos, es imposible poder llegar a lo que dice este inciso, este parágrafo de la composición equitativa entre hombres y mujeres. No hay cómo, la verdad, a menos que digitemos cuántos hombres y cuántas mujeres y a quiénes vamos a elegir. Así de esa manera podríamos garantizar el 50% de cada uno. Parágrafo cuarto. La ley electoral departamental establecerá previsiones y mecanismos para el ejercicio de la democracia directa y participativa, democracia representativa y democracia comunitaria. Dentro de una lógica, esto ya está establecido en la ley del órgano electoral, ¿no? Los pasos y procedimientos para la elección. No hay un diferente procedimiento en lo que son las elecciones, salvo en los pueblos indígenas originarios que se desconoce sus usos y costumbres ancestrales. Parágrafo quinto. Las y los asambleístas departamentales suplentes son elegidos y elegidas en la misma fórmula electoral y en igual número que sus titulares. Entonces, ahí vemos la conformación. Según esto es según la Constitución, aquí lo vamos a poner, a ver. Caramba, ya está. Según la Constitución Política del Estado y según los estatutos tendrían que ser 16 por provincia, 16 por población y aquí aumentarían 2. Ya no serían 33, ahí serían 34 asambleístas. ¿Ya?
¿Cuál es la organización interna que debería haber? La legislatura es el periodo anual del trabajo de instituciones durante de los decesos. Funcionará como comisiones y asambleas. Esa era su organización, dice, ¿no? En, en comisiones. La Asamblea Legislativa Departamental se organizará internamente en una directiva y en comisiones. Sus integrantes serán elegidos y elegidas observando el pluralismo político y la pluralidad alternancia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que participar en las comisiones todas las organizaciones políticas vivas electas en lo que son las elecciones. Pero ahí los indígenas, ¿dónde iban? Si con los pueblos, tendrían que estar necesariamente en una o máximo dos comisiones, porque solo eran dos asambleístas, ¿no? La Asamblea Legislativa Departamental funcionará en pleno y por comisión se reúne en sesión ordinaria, extraordinaria y sesiones periódicas de las regiones. Las y los asambleístas se constituirán en bancadas políticas, podrán constituirse brigadas y regiones en conformidad con el reglamento específico. Todas las sesiones son públicas, excepto las determinadas por el reglamento general. La organización y el funcionamiento institucional son normados por régimen general. El periodo de sus funciones era de 5 años. Bueno, esto es conforme a lo que la misma Constitución dice, ¿no? Retornamos a lo que es la Constitución. Ya, hasta ahí veremos. Estamos a 1 minuto y medio que se corte nuevamente. Si tienen alguna pregunta de lo que es la autonomía departamental, hemos hecho una comparación de lo que dice la Constitución Política del Estado y lo que planteaba la ley, el Estatuto Autonómico que planteaba la Asamblea Legislativa Departamental el 2015. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? No, ninguna, Doc. ¿Algún comentario antes que se corte? No, Ninguna, doctor. no, doctor, está todo claro. Ya, les voy a pasar el Estatuto Autonómico Departamental, la Constitución más para que tengan por si acaso en digital, ¿ya? Está bien, doctor. Muy bien, doctor, gracias. Van a estar atentos a las de conexión, por favor. Está bien, doctor.